de sistemas electorales existen. ¿Conoces cuál se aplica en tu país y cuáles son sus ventajas y desventajas? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. El episodio anterior de este videocast nos sirvió para explicar la importancia que tienen las elecciones en las democracias y que las hay de distintos tipos, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. Explicamos también el concepto de distritos electorales, que es la forma como subdividimos al país para que podamos realizar una determinada elección. La elección presidencial, por ejemplo, la realizamos como si todo el territorio nacional fuese un único distrito electoral, mientras que en la elección para el Congreso subdividimos el país en 27 distritos electorales, de los cuales salen 130 congresistas elegidos. Ahora, ¿se han dado cuenta de que las reglas para elegir al presidente y a los congresistas no son iguales? ¿Cómo sabemos quién ha ganado en cada caso? En la elección presidencial es más sencillo. Sabemos que normalmente hay una primera vuelta donde es poco usual, digamos, que alguien saque más del 50% de los votos válidos. Y luego, cuando eso ocurre, digamos, si nadie llega al 50%, hay una segunda vuelta, donde la cosa se define entre los dos candidatos que sacaron más votos en la primera vuelta. ¿Y cómo es el caso del Congreso? Pues ahí la cosa es más complicada, pero no se preocupen que la idea de este videocast es poder explicarles todo esto de manera sencilla para que podamos comprender mejor cómo funciona nuestra democracia. Muy bien, les comenté al inicio que hoy íbamos a hablar de sistemas electorales. Recuerden que aquí siempre decimos que la democracia es un sistema de agregación de preferencias políticas, es decir, que registra las preferencias individuales de cada ciudadano para determinar qué prefiere una mayoría. Pues bien, un sistema electoral es la forma en la que una democracia recibe, por un lado, los votos individuales de las personas y los convierte, por otro, en una decisión colectiva respecto de quién o quiénes han salido elegidos. Lo que se busca, por supuesto, es reflejar la voluntad de los votantes de la mejor manera posible, pero esta suena más fácil de lo que realmente es, como luego les explicaré. Pensemos en un caso sencillo, una elección presidencial con una sola vuelta. ¿Qué pasa ahí? Pues le damos una cédula de votación a todos los electores hábiles y les decimos pon una cruz o un aspa sobre quien quieras que salga elegido presidente. Luego contamos todos esos votos y el candidato que obtiene el mayor número es elegido presidente. Fíjense que en este caso ni siquiera tiene que sacar más del 50% de los votos posibles. Basta con que haya sacado un voto más que quien quedó en segundo lugar. Esto es lo que se conoce como la regla de la pluralidad o de la mayoría relativa. Es bastante sencilla de entender. El que obtiene más votos, gana. Pero decíamos aquí que tenemos una elección presidencial en el Perú con segunda vuelta, por lo que buscamos, porque lo que buscamos es que quien gane la presidencia haya recibido necesariamente el respaldo de más de la mitad de los electores que marcaron un voto válido, es decir, que de todas formas tenga más del 50%. Esta es una versión más exigente de la regla de pluralidad que les acabo de mencionar y se llama la regla de la mayoría o de la mayoría calificada. La regla de la mayoría se utiliza mucho para elegir presidentes, pero algunos países la utilizan también para elegir congresistas. Les explico con un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan que les dije que en nuestra elección parlamentaria subdividimos el país en 27 distritos electorales? Ok, imaginemos, para poner un ejemplo sencillo, un país que tiene un congreso con 20 escaños y que subdivide su territorio en igual número de distritos electorales. ¿Qué significa eso? Pues que cada uno de esos distritos electorales elige a un solo congresista. Esto es lo que se conoce como un distrito electoral uninominal, es decir, donde solo hay un puesto en contienda. ¿Qué pasa cuando las cosas son así? Pues ocurre algo similar a lo que les expliqué para el caso de la elección presidencial con una sola vuelta. Simplemente sale elegido quien sacó más votos en ese distrito. Digamos que en un distrito en particular hubo 3 candidatos. El candidato A sacó 45% de los votos, el candidato B sacó 35% y el candidato C sacó 20%. Gana entonces el candidato A y se convierte en el representante de ese distrito electoral uninominal en el Congreso. Pero fíjense en un detalle importante. Si bien podemos decir que 45% de los votantes quería que A fuera su congresista, también podríamos decir que 55%, es decir, una mayoría respecto del total de votantes, no quería que A fuese elegido, pues optó por otras alternativas. ¿Cómo tomamos eso? ¿Nos parece bien o nos parece mal?
La verdad es que no existe un sistema electoral perfecto. Todas las alternativas disponibles de sistemas electorales tienen ventajas y desventajas. Lo que les acabo de explicar es cómo funciona un sistema electoral mayoritario, con distritos uninominales. Así es como se elige a los congresistas, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido. Pero tengo ahora que explicarles un segundo tipo de sistema electoral, que es el que llamamos sistema proporcional. Y para entenderlo, vamos a ver cómo se elige a los congresistas en el Perú. Pensemos en el Cusco. Cusco no es un distrito electoral uninominal, sino uno que elige 5 congresistas. ¿Qué necesita alguien para salir elegido congresista en Cusco? Pues aquí es donde la cosa empieza a complejizarse. Digamos que hay 20 partidos que se disputan esos 5 escaños en Cusco y cada uno de esos partidos presenta una lista con 5 candidatos. Es decir, tenemos 100 personas compitiendo por 5 lugares en el Congreso correspondientes a ese distrito electoral. Lo que termina pasando es que el voto cusqueño se dispersa entre esos 100 candidatos. Digamos que el que más votos obtiene apenas supera los 25.000, que si se ponen a pensar es un número bastante bajo si uno considera que Cusco tiene más de 1 millón de votantes en total. Aquí uno puede verse tentado a decir, tomemos simplemente a los que quedaron en los 5 primeros lugares en el conteo de votos, sin considerar de qué partido son. Y ahí tenemos pues a nuestros 5 congresistas por Cusco. Pero no es tan fácil. Recordemos que el partido político es el que define, en este caso, quiénes van a ser sus 5 candidatos en Cusco y en qué orden van a estar en su lista parlamentaria. Se dice que las listas son abiertas porque los electores tenemos lo que se conoce como voto preferencial, es decir, podemos marcar números de hasta 2 candidatos específicos. En un futuro episodio vamos a explicar más en detalle cómo funciona el voto preferencial, pero si este no existiera y las listas fuesen más bien cerradas, lo que harían los electores es votar por el partido como un todo y por tanto lo que terminaría contándose es cuántos votos obtuvo cada partido en la elección parlamentaria en dicho distrito. Digamos que el que obtuvo más votos en total fue el partido A. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le damos los 5 escaños solamente a ese partido? No, eso sería aplicar la regla de la pluralidad que les expliqué antes y no es la que utilizamos para elegir aquí a los integrantes del Congreso. Aplicamos más bien la regla proporcional que funciona de manera distinta. Lo que busca la regla proporcional es repartir esos 5 escaños, en nuestro ejemplo del Cusco, ¿no es cierto?, entre varios partidos, a diferencia de la regla mayoritaria que se los daría a todos a un solo partido. Pero ¿cómo hacemos esa distribución? Pues detrás de la regla proporcional hay una lógica matemática algo compleja. De hecho, hay varios tipos de regla proporcional según el método matemático que se prefiera utilizar en un determinado país. Pero voy a tratar de explicarlo en sencillo. Lo que estamos buscando aquí es definir cuántos votos se necesitaría en el distrito electoral de nuestro ejemplo para ganar un escaño en el Congreso. Este número es lo que se conoce como la cifra repartidora. Asumamos que esa cifra repartidora en nuestro ejemplo es de 10.000 votos. ¿Qué hacemos luego? Pues dividimos el número total de votos obtenido por cada partido entre esa cifra repartidora. Para hacer sencillo el ejemplo, digamos que el partido A obtuvo 30.000 votos en total, el partido B obtuvo 20.000 votos y los otros partidos estuvieron en 8.001 y 5.000 el otro. Al dividir esas cantidades entre la cifra repartidora, nos da 3 y 2 en los 2 primeros partidos y en el tercer y cuarto partido el resultado es inferior a 1. Pues eso significa que esos 2 primeros partidos obtienen 3 y 2 escaños respectivamente. ¿Qué es lo que hace entonces el voto preferencial que antes les mencioné? Pues cambia potencialmente, digamos, el orden en el que van asignándose esos escaños. Si el partido A obtuvo 3 escaños en un sistema sin voto preferencial, esos 3 escaños irían a los 3 primeros lugares de la lista presentada por el partido, en el orden ya preestablecido. Pero digamos que el candidato que estaba cuarto en la lista es muy popular y obtuvo individualmente más votos que los que estaban antes que él en la lista. ¿Qué ocurre entonces? Pues se altera el orden como resultado del voto preferencial y ese candidato que estaba cuarto ahora es el primero en recibir un escaño, aunque el número total de escaños que le corresponde a ese partido no haya cambiado.
Hay otra regla que es bien importante para entender cómo se elige a los congresistas en el Perú y es la que se conoce como la valla o barrera electoral. Esta última establece ciertos requisitos mínimos que debe cumplir todo partido para tener una representación en el Congreso. En ese sentido, un partido necesita obtener como mínimo 5% del voto a nivel nacional en la elección parlamentaria u obtener al menos 7 escaños en más de un distrito electoral para así poder tener congresistas. Si no cumple con al menos uno de esos dos requisitos, no importa si ganó escaños en tal o cual distrito, simplemente los pierde y esos escaños van a otro partido que sí haya superado la valla electoral. Muy bien, ahí tienen explicados a grandes rasgos los dos tipos principales de sistemas electorales que se aplican en el mundo, el mayoritario y el proporcional. Si se ponen a pensar, no es que un país tenga que optar solo por uno. En el Perú, como les decía, la elección presidencial aplica el sistema mayoritario y la elección parlamentaria aplica un sistema proporcional, aunque no en todos los casos, porque hay al menos un distrito electoral, Madre de Dios, que solo tiene un escaño, así que funciona en la práctica como si fuera un distrito uninominal con sistema mayoritario, solo en ese caso. Ahora bien, recuerden que les dije al inicio que no hay sistema electoral perfecto y que cada uno tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el sistema mayoritario tiene la ventaja de que es mucho más sencillo de entender por parte de los ciudadanos, porque se elige a una sola persona en cada distrito. Y es más sencillo también de aplicar por parte de las autoridades electorales. En segundo lugar, favorece el sistema mayoritario que haya un número menor de partidos en el sistema político, porque al haber un solo puesto en disputa en cada distrito electoral, hace que solo tengan chances reales de obtenerlo los partidos más fuertes o con mayor respaldo, y por tanto lleva a que los partidos más pequeños terminen desapareciendo o los fuerza a juntarse con los partidos más grandes. Los países que tienen sistemas electorales mayoritarios, tanto en la elección presidencial como en la elección parlamentaria, tienden a ser bipartidistas, es decir, a tener dos grandes partidos que se alternan en el poder hay muy poco espacio, digamos, para que terceros partidos ganen las elecciones. Ese es el caso de Estados Unidos y del Reino Unido. Y la tercera ventaja, quizá la más importante, es que generan un vínculo más directo de rendición de cuentas entre el político elegido y los votantes del distrito electoral que lo eligieron. Pues estos saben que él o ella es su único representante y por tanto es más fácil exigirle que haga bien su trabajo o no reelegirle si lo hace mal. La gran desventaja del sistema mayoritario, como les digo, es que no refleja tan bien el nivel de dispersión que pueden tener las preferencias políticas en un país. Favorece a los partidos más grandes y eso es bueno por cuanto mejora la gobernabilidad, pero a la vez hace muy difícil que nuevos partidos entren a competir y deja sin representantes verdaderos a aquellos votantes que no se identifican con ninguno de los pocos partidos que suelen ganar normalmente las elecciones. En términos históricos, el sistema mayoritario es más antiguo. El proporcional aparece en realidad como un intento de corregir aquello que resultaba problemático del sistema mayoritario. Cuando en un sistema proporcional hay distritos electorales que eligen a un número alto de escaños, pues eso da chances de competir a un número mayor de partidos y hace que los congresos sean más representativos, pero en perjuicio de la gobernabilidad y de la capacidad de alcanzar acuerdos. En los países con sistemas proporcionales no es inusual que se requiera armar coaliciones entre partidos porque ninguno logra mayoría absoluta en el Congreso. Una forma de controlar estos problemas de dispersión en los sistemas proporcionales es con medidas complementarias, como la valla electoral que les expliqué hace algunos instantes, pero son solo paliativos. Si uno se fija, lo que está pasando en el mundo, digamos, es que ambos sistemas electorales están enfrentando sus propias dificultades por razones distintas. En los sistemas mayoritarios hay una creciente sensación de que mucha gente no se siente verdaderamente representada por los partidos vigentes y preferiría que haya más y mejores alternativas. Y en los sistemas proporcionales, la ingobernabilidad se ha vuelto tan grande que se hace muy difícil imaginar que en un congreso los partidos políticos puedan ponerse de acuerdo respecto de algo importante. ¿Tiene esto solución? Pues así como no hay sistemas electorales perfectos, tampoco hay soluciones perfectas, pero sí hay algunas cosas que vale la pena explorar. Alemania, por ejemplo, tiene un sistema mixto que busca conjugar la regla proporcional con la regla mayoritaria. ¿Cómo así? Los alemanes votan por persona y por partido como temas separados. Lo segundo permite definir proporcionalmente cómo se distribuye el total de los escaños en su Congreso, pero lo primero sigue más bien una lógica de sistema mayoritario como si fuera pues un voto preferencial. Es pues un intento de balancear los pros y contras de ambos sistemas.
Y luego hay otras alternativas más experimentales que vienen planteando algunos expertos. Por ejemplo, imaginen que cuando uno va a votar, lo que le piden hacer es marcar en la cédula no a una persona, sino a todas las personas que uno aprobaría que salgan elegidas. Es decir, que tu voto cuenta para varias personas a la vez. O que en lugar de poner una cruz o un aspa, te pidan que pongas un puntaje a cada uno de los candidatos. O que los pongas en orden de preferencia, es decir, cuál es tu preferido, cuál es tu segunda opción, cuál es tu tercera y así. Son simplemente formas distintas de plantear cómo debiera funcionar el sistema electoral de un país, priorizando distintos criterios. Ninguna opción es perfecta, como les decía, pero sí es bueno que entendamos a grandes rasgos cómo funciona, en qué ventajas y desventajas tienen unas frente a otras, porque para que funcione nuestra democracia, de todas maneras necesitamos un sistema electoral, el que con todas sus imperfecciones sea pues el que más nos convenza. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Les invitamos a compartir nuestros contenidos si los consideran valiosos y a suscribirse a nuestra cuenta en YouTube y a darle me gusta a este video. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.